Y a manera de introducción, para efecto de iniciar con este tema, tenemos nosotros, por supuesto, esta pequeña reflexión. En la vida cotidiana, en la vida diaria, nosotros hemos estado relacionados con la palabra Estado, ¿sí? Cualquier persona, aunque no sea un estudioso del derecho, aunque no sea un estudioso de hecho de alguna disciplina, ¿no? O que no estudie, cualquier persona en una mínima noción ha tenido contacto con la palabra Estado. Y entonces, ya para nosotros los estudiosos, para nosotros las personas que estamos preparándonos en alguna disciplina, a la que ustedes quieran, vamos a tener, por supuesto, cierto conocimiento de las diversas manifestaciones del Estado. Porque continuamente escuchamos hablar y hablamos del gobierno, ¿ok? Y eso es algo muy, muy normal, sobre todo cuando se viene a cabo esta cuestión electoral y que se tiene que cambiar, ¿verdad? A los gobernantes, y se tiene que cambiar a los presidentes municipales, y se tiene que cambiar porque se tiene que llevar a cabo elecciones, y vamos a cambiar a todo el orden, ¿verdad? Que lleva a cabo el gobierno. Entonces, se identifica con el Estado, porque el gobierno es un elemento del Estado, ¿ok? Escuchamos hablar de la autoridad continuamente. Nosotros sabemos perfectamente que dependemos de la autoridad. Somos subordinados, somos obligados a obedecer a la autoridad, ¿ok? Continuamente escuchamos hablar de las secretarías de Estado. Y de repente, a lo mejor las personas no sabemos ni qué es eso, ¿no? Habrá personas que no tengan ni la mínima noción que qué es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Porque nada más escuchan hablar de Hacienda, ¿no? Y Hacienda para acá, y Hacienda, nada más, ¿no? Pero no tienen conocimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿ok? Estamos continuamente relacionados con la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Todas las personas que mandan a sus niños a las escuelas tendrán conocimiento que la secretaría que está al frente, que depende todo el sistema educativo de esa secretaría. Yo creo que no, ¿verdad? Muchas personas no, simplemente mandan a sus hijos a estudiar porque ustedes indicarán, a lo mejor quieren que se superen en la vida, porque quieren que sean alguien en la vida y los mandan a estudiar, ¿no? A lo mejor ni siquiera tienen conocimiento que es un derecho que les otorga la Constitución, ¿no? Es un derecho que tienen plasmado en el artículo 3º constitucional. Pero esa es otra historia. Ahora, entonces, sí, continuamente estamos relacionados con algunas de las manifestaciones del Estado. Y sí, ¿por qué no? Cuando estamos hablando de las secretarías, estamos hablando del poder ejecutivo, ¿no? Y entonces, y cuando estamos hablando del gobierno, estamos hablando de poder también ejecutivo. Y cuando estamos hablando de autoridad, estamos hablando indistintamente también del poder ejecutivo, pero también del poder judicial. Entonces, estamos hablando, obviamente, de elementos del Estado, ¿ok? Entonces, continuamente se nos habla de leyes, continuamente se nos habla de reglamentos, ¿cierto? Sabemos nosotros que se castiga a los que trastornan el orden de las cosas que se establecen por esas leyes, por esos reglamentos. Todos, sobre todo los que tienen hijos en la escuela, ¿no? Continuamente a través de ellos ven los mapas del territorio mexicano. Identificarán que también se le denomina Estado mexicano. Sabrán que lo que están viendo en ese mapa propiamente
es la representación de nuestro territorio, ¿no? El territorio que ocupa el Estado mexicano. Y entonces que el territorio es otro de los elementos del Estado. ¿Ok? Vean, ya llevamos dos, el gobierno, el territorio. ¿Ok? Y entonces sabrán que todos nosotros, todos los que nos encontramos de forma permanente o eventual en ese territorio, ¿sí? Somos la población, que es el otro elemento del Estado, que tradicionalmente se nos ha enseñado desde primaria, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del Estado? Tal vez algunos lo identifican con forma o de forma certera y tal vez algunos no. Lo hacen por inercia, lo hacen porque son actividades de los hijos y entonces le tienen que poner al hijo a hacer esas tareas nada más. Pero tendrán otras múltiples ocupaciones y que eso no es prioridad, ¿no? Entonces, estamos hablando nosotros, recapitulando en lo que les decía hace un momento, de lo que llamamos Estado. Ese Estado que existe en nuestra realidad social. Ese Estado que existe en todo lo que nos rodea. ¿Ok? Entonces, existen a la vez muchas definiciones del Estado, muchas. Entre algunos teóricos del Estado, a lo mejor ustedes ya los ubicarán para este momento, un Porrúa Pérez, un Jelinek, un George Jelinek, un Jean Bodin o Juan Bodino, ¿no? Entonces, independientemente del autor, un Ignacio Carrillo Salce y otros más, ¿no? Muchos teóricos del Estado que se han dado a la tarea de, en sus obras, ¿sí? Definir lo que es el Estado. Nosotros les estamos compartiendo una definición que a su vez es tomada de Ignacio Carrillo Salce. Entonces, este personaje define al Estado como una institución formada en una sociedad humana, organizada a través de un orden jurídico, establecido y mantenido por un poder soberano, y establecida en un territorio determinado, y cuya existencia tiene por fin el bien individual y general. Entonces, de esa definición de Carrillo Salce ya se desprenden los elementos del Estado, ¿ok? Ya se desprende la población, la sociedad humana, ¿no? Que les mencionaba hace un momento, a través de un orden jurídico establecido y mantenido por un poder soberano. De hecho, ahí están dos de los elementos. Uno de ellos, el gobierno, y el otro, la soberanía, ¿ok? Y por supuesto, establecida en un territorio. Ese territorio, por supuesto, sería el cuarto elemento, si ustedes, porque se percataron que aquí les mencioné 4 elementos del Estado. Y entonces, esos 4 elementos son los que se consideran actualmente los elementos del Estado: el territorio, el gobierno, la población y la soberanía, o un poder soberano según la razón, ¿no? Como se puede llegar a establecer. Entonces, otro autor, George Jelinek, define al Estado como una corporación territorial dotada de poder de mando, ¿ok? Y entonces nos indica este personaje, Jelinek, ¿verdad? Vean, corporación territorial, dotada de poder de mando. Si se dan cuenta, nada más maneja 2 elementos, ¿ok? El territorio y el poder, el gobierno. Tal vez porque al territorio se le agrega implícitamente a la población. Pudiera ser. Es de las definiciones más abstractas que pudiéramos nosotros llegar a tener. Y en cambio, Jean Bodin, él sí nos indica conjunto de familias y sus posesiones comunes.
gobernadas por un poder soberano, según la razón, en un territorio determinado. Entonces, son diferentes acepciones de la palabra Estado, que al final de cuentas, ustedes manejarán a lo mejor alguna de estas o una diversa. No pasa nada. Muchos autores dan su definición de Estado. Ustedes, con su buen criterio, podrán elegir la que más les agrade. A lo mejor no es tanto que sea por su buen criterio, sino la que más se les facilite para aprenderse, ¿verdad? Entonces, pero teniendo ustedes el conocimiento de los elementos del Estado, ustedes pueden formarse su propia definición de lo que es Estado. Se vale, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver. Ahora, vamos a analizar, ¿sí?, que de esa definición, hacia grandes rasgos, para efecto de concluir con la definición de Estado, se desprenden los elementos que ya les había indicado, ¿no? La población, el territorio, el poder o autoridad soberano y, por supuesto, el orden establecido y que se va a mantener jurídicamente, ¿no? Y en este caso, esos son los elementos, ¿ok? Ahora, vamos a analizar el primero de los elementos del Estado, ya en una forma un poquito nada más amplia. Les digo, no los vamos a extender demasiado porque esto ya lo tuvieron que haber analizado en todo un cuatrimestre en donde vieron teoría del Estado, ¿ok? Entonces, pues nada más, es para que lo recuerden y para que lo tengan presente, nada más, ¿ok? ¿Qué es la población? Ese conjunto de personas que van a estar en un momento determinado, ¿verdad?, de una manera permanente o de una manera eventual dentro del territorio de un estado. Claro que sí, porque a lo mejor hoy en día se encuentran en el Estado de México, ¿verdad?, residiendo, habitándolo, que serán unas 50,000 personas, y dentro de un año va a mermar la población y serán unas 40,000, o depende, son números así nada más, al azar, nada más para hacerles alusión a esto, ¿no?, de forma eventual, porque a lo mejor las otras 10,000 personas pues ya migraron a otro lugar, ¿no?, y entonces ya se trasladaron a otro lugar, ¿no? Entonces, de manera permanente o eventual, ¿ok? Dada esa garantía que tenemos nosotros de movernos, ¿no?, de migrar a otros lugares, ¿no?, además de todo, siempre y cuando no haya algún impedimento, ¿no? Este elemento al que estamos haciendo alusión y es la población, por supuesto, es un elemento que generalmente se separa atendiendo a algunos criterios, ¿no? Y entonces, el primer criterio para separar a la población es desde un punto de vista político. ¿Y qué quiere decir este aspecto de político? Bueno, pues aquel que hace alusión a los que son ciudadanos y a los que no son ciudadanos. Van a decir ustedes, ay, en nuestro territorio tenemos personas que no son consideradas ciudadanas. Claro que sí, porque recordemos nosotros que uno de los artículos de la Constitución nos indica a quién se considera ciudadano de la República Mexicana y a quién no se le puede considerar ciudadano. Y entonces, ¿a quién no se puede considerar ciudadano en nuestra República Mexicana? Aquellas personas que no tengan un modo honesto de vivir, ¿ok? Dice en este caso, ¿verdad?, alguno de sus compañeros, ay, ¿y por qué no son ciudadanos? Nada más porque roban o nada más porque son narcotraficantes. Pues, de acuerdo a la Constitución, no son considerados ciudadanos, ¿ok? Porque establece la Constitución que son ciudadanos de la República Mexicana todos aquellos que, teniendo la mayoría de edad y obviamente contando con todos sus derechos, los derechos que les da la capacidad de ejercicio, ¿ok? Además de todo, tengan un modo honesto de vivir. Entonces,
Un narcotraficante no tiene un modo honesto de vivir. Una persona que se dedica a robar no tiene un modo honesto de vivir. Por lo tanto, si nos ceñimos a lo que establece la Constitución, no sería considerado ciudadano de la República Mexicana, porque no tiene un modo honesto de vivir. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso es lo que tendríamos nosotros que establecer. Primer criterio, desde un punto de vista político, los ciudadanos y los no ciudadanos. Ahora, desde otro punto de vista, que es de acuerdo a su nacionalidad. En ese aspecto, los componentes de la población se separan, atendiendo a mexicanos y extranjeros. Y el artículo 30 constitucional nos indica a su vez cómo se va a adquirir la nacionalidad. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o se adquiere por naturalización. Y el artículo 33 constitucional nos establece quiénes son los extranjeros en nuestro territorio. ¿A quién se llama extranjero? Pues a todos los que no reúnan las características que determina el artículo 30 constitucional. ¿Ok? Entonces, ellos van a ser los extranjeros. Claro, ¿verdad? Continuamos.